Vamos a empezar en este video nuestra discusión del capítulo N3. Y en este capítulo lo que nos vamos a concentrar es si sabemos la aceleración del objeto o del sistema, del centro de masa del sistema. Como una función del tiempo, pues lo que quiero hacer es buscar la trayectoria de ese centro de masa, o sea, de ese objeto, de ese sistema. O sea, lo que quiero calcular es la posición en función del tiempo si conozco la aceleración. Y obviamente la aceleración la puedo sacar si conozco todas las fuerzas que están actuando sobre mi sistema. ¿Okay? Así que vamos a empezar nuestra discusión y vamos a empezar hablando de un caso relativamente sencillo pero importante, que es el movimiento en una sola dimensión. Si el movimiento es en una sola dimensión, eso significa que el movimiento solamente ocurre en una recta, en una línea. ¿Okay? Pues vamos a llamar esa línea o la dirección de esa línea, vamos a llamarlo el eje de X. Lo pudimos haber llamado el eje de Y o el eje de Z, no importa, ¿verdad? Tendremos movimiento en una dimensión que será horizontal, diagonal, para arriba, para abajo, no importa. Lo que importa es que es en una dimensión y podemos definir uno de los ejes en esa dirección. Si el movimiento es en una dimensión, entonces eso significa que la aceleración solamente va a tener un componente. En el caso como definimos la dirección que se mueve el objeto como el eje de X, pues la aceleración solamente va a tener el componente de X. Así que no hablemos del vector cuando estemos hablando en una sola dimensión, vamos a hablar simplemente del componente de la aceleración en esa dirección, porque los demás componentes van a ser cero. Pues bueno, conozco ese componente en función del tiempo, pues entonces yo sé que esa aceleración sale de la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Esa es la definición de la aceleración, ¿verdad? Que lo estoy aplicando al componente de X. Así que pasando el dt hacia la izquierda, me va a quedar dv de X es igual a la aceleración por dt. ¿Cómo encuentro la velocidad? Pues simplemente integrando. Así que integro ambos lados de la ecuación y eventualmente pues voy a obtener la velocidad en función del tiempo. Ahora, esta integral la puedo llevar a cabo de dos maneras. Puedo hacer estas integrales definidas o puedo hacer la integración de manera indefinida. Vamos a ver la manera definida primero. ¿Okay? Así que vamos a concentrarnos en la parte izquierda de la página. Al definir la integral, eso que estoy diciendo es que estoy diciendo los límites de integración de ambas integrales. Así que la integral de la derecha es una integral del tiempo, así que voy a integrar de algún tiempo t1 a algún otro tiempo t2, donde t2 es mayor que t1. Pues si el lado derecho lo estoy integrando de t1 a t2, el lado izquierdo lo tengo que integrar. El lado izquierdo es una integral en Vx, el componente de x de la velocidad. Pues lo tengo que integrar de la velocidad que tiene el objeto en el tiempo t1 hasta la velocidad que tiene el objeto en el tiempo t2. Por eso he dibujado estas flechitas aquí, porque el límite de esta integral está relacionado con el valor del tiempo en la otra integral. ¿Okay? El lado izquierdo es fácil porque es una integral de Vx y estoy integrando desde Vx evaluado en T1 a Vx evaluado en T2. Así que el resultado del lado izquierdo sería Vx evaluado en T2 menos Vx evaluado en T1 es igual a esta integral. Aquí no puedo seguir más, ¿verdad? Hasta que tenga a x en función del tiempo, tenga la función explícita en función de t para poder hacer
la integral. ¿Ok? Vamos a ver el lado indefinido. En el lado indefinido estoy simplemente haciendo esta integral o estas dos integrales sin tener los límites. Así que al integrar el lado izquierdo, eso me va a dar Vx más una constante. Pues voy a pasar esa constante al otro lado, va a pasar como menos a, y voy a llamar menos a igual a C1. ¿Ven? Estoy simplemente cambiando el nombre de las cosas para que se parezca a lo que está en el libro. Así que, al hacer eso, voy a tener que Vx en función del tiempo es igual a la integral indefinida de ax de t más una constante. ¿Okay? Cuando yo resuelva esta integral de ax, una vez yo sepa ax en función del tiempo, ¿verdad? Pues al integrar esto indefinidamente me va a salir otra constante de integración que la puedo absorber en C1, ¿no? Así que lo importante es que voy a tener Vx es igual a algo en función del tiempo más una constante. ¿Okay? Observe que en ambos lados tengo desconocidas. ¿Okay? En el lado derecho, cuando hice la integral indefinida, tengo esta constante. Para resolver, encontrar esa constante, necesito el valor del componente de x de la velocidad en algún tiempo t. Vamos a decir que es t1. ¿Okay? Porque si yo conozco ese valor en t1, pues yo vengo acá, sustituyo en mi resultado t1, sustituyo el valor de Vx en t1 y puedo resolver para c1. ¿Okay? No se preocupen que más tarde voy a hacer un ejemplo haciendo esto explícitamente de manera indefinida y de manera definida. Vamos al lado izquierdo. Aquí yo tengo dos desconocidas. Yo no sé la velocidad componente de x de la velocidad en t2, ni sé el componente de la velocidad en x en t1. Así que para saber, digamos, Vx en algún tiempo t2, o sea, si quiero saber esto, necesito saber la velocidad en tiempo t1. ¿Okay? El punto que estoy tratando de hacer aquí es que no importa el método que utilicemos para resolver y encontrar la velocidad, necesito saber el valor de la velocidad en algún instante y saber cuál es ese instante, ese tiempo. El instante usualmente que escogemos, mirando aquí abajo a la izquierda, usualmente escogemos que el instante donde yo voy a saber la velocidad es en t igual a 0. Así que el tiempo inicial, el tiempo 1, vamos a tomarlo igual a 0. El tiempo igual a 0 es cuando yo empiezo mi cronómetro a correr, cuando yo comienzo que el cronómetro empiece a tomar el tiempo. Y yo puedo prender ese cronómetro cuando a mí me dé la gana. Así que decir que el tiempo es igual a 0, pues en verdad que no estoy haciendo nada extraño. Yo puedo decir cuándo el tiempo es igual a 0 cuando a mí me dé la gana. Así que en tiempo igual a 0 voy a conocer la velocidad. En este caso el componente de x porque estoy hablando de movimiento en una sola dimensión. Así que esto, la velocidad en tiempo igual a 0, es lo que vamos a llamar la velocidad inicial y lo vamos a escribir como esto, v sub 0x. El componente x de la velocidad en tiempo igual a 0, velocidad inicial. Ese valor que tenemos que saber, ¿okay? Para poder resolver por ese valor desconocido que nos da en cualquiera de los dos métodos, en física se dice, y en matemática también, que conocemos las condiciones iniciales. ¿Okay? En este caso, la velocidad. Sé la velocidad inicial. ¿Okay? Pues una vez tenemos la velocidad, pues podemos continuar para encontrar la posición
en función del tiempo. En este caso, la posición en el eje de X, porque es el único eje donde hay movimiento. Pues aplicamos la definición de la velocidad del componente de X, que es simplemente la derivada de X con respecto al tiempo. Y básicamente hacemos lo mismo que en el caso anterior. Paso de t hacia la izquierda, así que me va a quedar de x es igual a vx de t e integro. Esa integral, otra vez, la puedo hacer de cualquier manera, la puedo hacer definida o indefinida, pero siempre para poder determinar la desconocida que me va a quedar, una constante desconocida, voy a necesitar las condiciones iniciales. En este caso, necesito saber cuál es la posición en X en tiempo igual a 0. ¿Okay?